Damos inicio, se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1406 del año 2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Óscar Antonio Pérez Nájera contra el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Jalapa. La Secretaría General dará lectura de la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Figura como acto reclamado en el presente amparo la resolución de 4 de diciembre del 2014 dictada por el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jalapa dentro del juicio sumario de desocupación identificado con el número 21004-2013-00224, mediante la cual se ordenó el lanzamiento de Pedro Joaquín Pérez y Pérez y de cualquier otro ocupante del inmueble objeto de litis ubicado en el barrio San Pablo del municipio de San Pedro Pinula del departamento de Jalapa. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia fechada 23 de noviembre del 2015, consideró: de las circunstancias señaladas anteriormente y revisadas por esta sala, se advierte que el postulante del presente amparo lo que pretende es que esta sala revise lo resuelto por el juez de primer grado, situación que no es correcta, pues el amparo no es una instancia revisora de lo resuelto por los tribunales ordinarios y acceder esta sala a ello sería desvirtuar la naturaleza subsidiaria del amparo. Es decir, que el amparo no puede ser el medio para revisar lo resuelto en juicio por los tribunales ordinarios ni para decidir cuestiones de hecho o de fondo controvertidos durante la sustanciación del proceso. Se advierte que lo que el postulante pretende a través del planteamiento del presente amparo es que esta sala revise la resolución impugnada, misma que fue consecuencia de una sentencia dictada por el juez del conocimiento, en donde las partes tuvieron la oportunidad de hacer valer sus derechos durante la sustanciación del juicio. Acceder a lo pretendido es ilegal, toda vez que según el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia del orden ordinario, circunstancia que, como se indicó, no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, porque también el Tribunal de Amparo no puede entrar a resolver sobre proposiciones de fondo, pues cesa la jurisdicción ordinaria a quien le corresponde valorarlas o estimarlas. Cabe agregar que el amparista no fue parte durante el trámite del juicio sumario de desocupación mencionado y, si bien es cierto, planteó una tercería excluyente de dominio, la misma fue declarada sin lugar por extemporánea y no le fue notificada la resolución respectiva, por la razón puesta por el notificador. Consecuentemente, al establecerse que lo solicitado por el amparista no es procedente, el amparo planteado debe denegarse y así debe resolverse. Cuando se declara la improcedencia del amparo, se tiene la obligación de imponer la multa respectiva y pronunciarse en cuanto a la condena de las costas procesales. En el presente caso, corresponde hacer la declaración a este respecto en la parte resolutiva de la presente sentencia. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: frívolo y notoriamente improcedente el amparo solicitado. No se otorga la protección constitucional solicitada por Óscar Alfredo Pérez Nájera por las razones consideradas. Se condena al interponente al pago de las costas procesales y se le impone a la abogada patrocinante Sonia Carolina Rivero Arizandieta la multa de 100 quetzales que fomentarán los fondos privativos de la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad y se deberán pagar dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quede firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización previa del presidente. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición.
no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. A continuación, pueden hacer uso de la palabra, en primer lugar, la parte apelante, que solicitó el amparo y la vista pública, Óscar Alfredo Pérez Nájera, quien actúa con el patrocinio de la señora abogada Sonia Carolina Rivero. Le dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Efectivamente, se planteó la presente apelación del recurso de amparo, toda vez que, como ya se indicó por la distinguida secretaria de este honorable tribunal, el amparo solicitado nos fue denegado. En este caso, honorables magistrados, el día 5 de abril del año 2011, el señor Óscar Alfredo Pérez Nájera, quien es el amparista, recibió por medio de una donación de su señor padre un inmueble ubicado en el municipio de Jalapa, tal y como ya lo indicaron al inicio de la audiencia. Este lo recibió él, su hermano Óscar Alfredo Pérez Nájera y su hermana Aurelia Pérez Nájera. Esta donación que se les hizo fue de derechos posesorios. Posteriormente a esta donación, que fue el 5 de abril del año 2011, el 7 de abril del mismo año, 2 días después, el alcalde de la Municipalidad Indígena de San Pedro Pinula, Jalapa, mediante la escritura número 110 de fecha 7 de abril de 2011, autorizada por el notario Ronnie Estuardo Duarte Recinos, les adjudicó en propiedad el bien inmueble del cual ellos tenían la posesión. Más adelante, honorables magistrados, en el mes de noviembre del año 2014, casi 4 años después de tener ellos la propiedad del bien inmueble, se presentó ante ellos el señor Jorge Aníbal Lemus Alfaro y les manifestó que ellos tenían que desocupar el inmueble porque él se lo había ganado en un juicio a su señor padre. Ante esta situación, el señor Óscar Alfredo Pérez Nájera se presentó ante el Juzgado Civil y Económico Coactivo de Jalapa a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y efectivamente en ese juzgado se percató de que había un juicio de desocupación promovido por el señor Jorge Aníbal Lemus Alfaro en contra de su señor padre, don Pedro Pérez. Ante esta situación, el señor Óscar Alfredo Pérez Nájera, amparista, planteó una tercería excluyente de dominio. Sin embargo, esta tercería excluyente de dominio nunca le fue notificada resolución alguna. Ante la falta de notificación a su tercería excluyente de dominio, él se presentó al juzgado y solicitó que la sentencia que se había dictado en ese juicio no fuera ejecutada, toda vez que el inmueble por el que estaban en litigio, tanto su padre como el señor que solicitaba que desocuparan, que se los hizo ver en forma oral, no era propiedad ni pertenecía como derechos posesorios a las dos partes que estaban en litigio en ese juicio, porque era de los terceros, que eran él y sus 2 hermanos. 3 personas que no fueron llamadas como terceros interesados en el juicio de desocupación y por lo tanto nunca tuvieron el derecho de defensa. Se violó su derecho al debido proceso, toda vez que, conociendo que ellos eran los propietarios del inmueble, se les debió haber dado participación como terceros. Efectivamente, más adelante nos enteramos, y se enteró él, de que la tercería excluyente de dominio había sido rechazada. Es más, le habían resuelto a él de que no podía hacer valer en derecho propio, en beneficio propio, un derecho de tercero, y se referían a sus 2 hermanos, pero en este caso él estaba solicitando que se le protegiera a él en su derecho de propiedad, era un derecho propio. Cuando se dictó la sentencia, en el juicio civil se ordenó el lanzamiento del señor Pedro Pérez, padre de los 3 propietarios del inmueble, pero al haber interpuesto la tercería excluyente de dominio, el juez, que conocía la causa, sabía perfectamente que el inmueble que tenían en litigio por los derechos posesorios no era de estas 2 personas, sino de los 3 propietarios que eran dueños del inmueble, valga la redundancia. Sin embargo, ordenó el lanzamiento del bien de don Pedro Pérez y otros ocupantes.
Fue así como el juez de paz de ese municipio se presentó a la residencia del señor Óscar Alfredo Pérez Nájera, el amparista, y ordenó el lanzamiento. Ellos le presentaron al juez de paz las escrituras donde constaba que ellos eran los dueños legítimos del inmueble, la escritura y el registro en el registro general de la propiedad. Sin embargo, el juez le manifestó que él tenía que cumplir con su comisión y así lo hizo y lo sacó del bien inmueble. Se planteó el amparo, honorables magistrados, porque ante el lanzamiento de que ellos fueron objetos sin haber sido citados, oídos ni vencidos en ningún juicio, no quedó otra alternativa legal dentro de materia ordinaria, por razón por la que se tuvo que comparecer a materia extraordinaria. Y como ya fue leído al inicio de esta sesión, efectivamente el juez, la sala de apelaciones de Jalapa, resolvió sin lugar y no otorgó la protección constitucional de amparo, indicando que el amparo era frívolo y notoriamente improcedente, alegando, como bien se dijo, que se pretendía que se conociera de fondo el juicio. En este caso, honorables magistrados, no se pretendía que se conociera de fondo el juicio que se había tramitado. No se pretendía que cambiaran la decisión del juez en cuanto al juicio que se había conocido. Se pretendía que el Tribunal de Amparo reconociera que cuando se lanzó de su bien inmueble al amparista y a sus dos hermanos copropietarios del bien inmueble, se había lanzado del mismo a los propietarios legítimos sin haber sido escuchados, citados, ni oídos ni vencidos en juicio, violando así su derecho de defensa, su derecho al debido proceso, y lanzándolos de su propiedad, violándoles su derecho de propiedad regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 39. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en los casos de procedencia establece en el artículo 10, literal D, que cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte una resolución de cualquier naturaleza de forma que afecte derechos de las personas y les cause agravio que no sea reparable por otro medio legal, se tendrá que acudir al amparo. Dentro de los planteamientos, cuando se solicitó a los terceros, el Ministerio Público en el trámite del amparo manifestó que no se debía otorgar el amparo porque no se había violentado el derecho del amparista, indicando dentro de su argumentación que eso se podía constatar en el proceso penal de donde venía el amparo, contra el que se proponía el amparo, sin percatarse que este es un proceso civil, razón que nos hace suponer que probablemente no leyeron los motivos por los que se interpuso el amparo ni el agravio que le causaba al amparista. Por lo manifestado, honorables magistrados, no estamos de acuerdo con la sentencia de amparo dictada por la Honorable Sala de Apelaciones Civil y Económico Coactiva del Departamento de Jalapa, constituida en Tribunal de Amparo, porque consideramos que en la sentencia, y ustedes podrán percatarse de ellos, no hace ninguna alusión a por qué motivo no se puede otorgar el amparo en cuanto a que no se hubiera violado el debido proceso, en cuanto a que no se hubiera violado el derecho de defensa y en cuanto a que no se hubiera violentado el derecho a la propiedad del amparista. Simplemente se concretó a manifestar, como ya lo indicamos, que no pueden entrar a conocer el fondo del proceso. Razón, honorables magistrados, por la que respetuosamente solicitamos que al resolver se otorgue el amparo solicitado, se declare con lugar el presente recurso, honorables magistrados, y se restituya el derecho de propiedad que tiene el amparista junto a los copropietarios que son sus hermanos del bien inmueble indicado y se les restituya en el goce del mismo. Muchas gracias. A continuación, como terceros interesados en el amparo, don Pedro Joaquín Pérez y Pérez y don Carlos Rolando Pérez Nájera, quienes actúan con el patrocinio del abogado Marco Antonio López Santizo, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. La historia del amparo, como la apelación del mismo, la ha expuesto la abogada que me antecedió. Pero en la historia del hecho real que motivó los problemas hasta llegar a un amparo,
es que en el mes de agosto del año 1980, don Pedro Joaquín Pérez y Pérez, a quien estoy señalando, compró los derechos de posesión de un inmueble. Y el día 5 de abril del año 2011 donó ese inmueble a sus hijos, 3 hijos. Y eso se hizo mediante una escritura pública número 109, faccionada por el notario Ronnie Estuardo Duarte Recinos. Los hijos de don Pedro hicieron los trámites correspondientes ante la Municipalidad de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, y la Municipalidad Indígena les otorgó en propiedad el inmueble. Según la escritura pública 110, faccionada el día 7 de abril por el mismo notario que había faccionado la anterior escritura, Ronnie Recinos. Hicieron los hijos los trámites correspondientes y fue inscrito el inmueble a nombre de los 3 hermanos ante el Registro General de la Propiedad y tiene el número 3028 a folio 28 del libro 27E de Jalapa. Es decir que el bien inmueble ya está inscrito a nombre de los 3 hermanos. ¿Qué ocurre? Don Pedro, el 17 de diciembre del 2002, le solicitó en calidad de préstamo un dinero al señor Lemus Alfaro, que se quiso quedar con la propiedad. Le prestó dinero, 40,000 quetzales, al 5% mensual, una tasa de interés que viene a ser el 60% anual, que sobrepasa lo que legalmente está establecido. El señor no le podía pagar más que intereses cada mes y le pagó 64,000 quetzales de los 40,000 que le había prestado. Como solo le pagaba intereses, le dijo que quería una protección a su dinero. Deme una garantía, présteme la escritura de su casa. La casa que ya le había dado a sus hijos, le dio la escritura, quiero un documento de garantía, y no fue tal garantía. En componenda, no sé, porque ustedes saben tal vez cómo se tramitan las cosas en los pueblos. El notario hizo el contrato de compraventa, no sé si notario engañado, eso no sé. Y apareció un contrato de compraventa y el señor Lemus Alfaro dice que don Pedro era su inquilino. Le hizo un juicio de desocupación, del cual habló la licenciada, y lo sacaron. Cuando los hijos vieron ese problema, presentaron, como dijo ella ya, la tercería excluyente de dominio, y el juez, sabiendo que eran otros los propietarios, ordena el lanzamiento. El día del lanzamiento, en enero del año 2015, llegaron los dueños con su escritura: señor juez, mire, nosotros somos los dueños, no es él el dueño. Él tenía que cumplir un mandato de un superior jerárquico y lo sacaron de la casa. Esa es la razón real por la que se promovió el amparo, y ellos están como terceros. Son echados de un bien que es propiedad de ellos, por un problema del señor padre con el prestamista de dinero. Lo que hizo que el prestamista haya hecho eso es que el 17 de diciembre le habían puesto ese préstamo, pero el señor, viendo
que no podía pagarle, le presentó un juicio de usura y de negociaciones usurarias, el cual no caminó. Señores magistrados, ustedes no me van a dejar mentir, sabrán en los pueblos cómo se mueven las cosas legales. Tiene cuello, tiene dinero, no sé. No estoy tildando a los magistrados, pero los oficiales de los juzgados y los de las salas hacen las redacciones, ya ellos solo leen y lo firman. Es costumbre, no en ese pueblo, en todos los pueblos de Guatemala. Aspecto que esperamos sea dado con lugar el amparo promovido por el señor Óscar y la licenciada, bajo el patrocinio de la licenciada Rivero de Sandieta, y al declararlo con lugar se les restituya en su patrimonio, porque están siendo despojados de algo que legalmente les pertenece y, como indiqué, está en el registro de la propiedad a nombre de ellos y no a nombre de quien dice ser el propietario, porque ya no lo podían registrar. Cuando hicieron ese contrato anómalo, ya no podían registrarlo porque estaba registrado a nombre de ellos. Razón por la que ratifico mi petición de que sean restituidos en su patrimonio. Muchísimas gracias. A continuación, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparo y exhibición personal por medio del agente fiscal, abogado don Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa en su propio auxilio, tiene la palabra. Señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, colegas que me acompañan, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia 23 de noviembre del año 2015, emitida por la autoridad reclamada, en el sentido que el amparo no se puede constituir en una instancia revisora de las actuaciones de los organismos jurisdiccionales y tramitados en la vía ordinaria. Considerando esta Fiscalía que lo reclamado son situaciones de procedimiento sustantivas donde en la dilucidación del juicio ordinario tuvieron los accionantes la oportunidad de interponer todas las acciones y medios para atacar las resoluciones con las cuales no estaban de acuerdo. Por otro lado, también estima la Fiscalía que también dentro de este proceso se puede actuar por la vía ordinaria y atacar ciertas resoluciones con las cuales no estuvieron de acuerdo. Prueba a ello fueron la tercería que interpusieron en este asunto, pero comparte la Fiscalía el criterio de la autoridad impugnada que ésta fue interpuesta no en su momento procesal oportuno, sino que fue interpuesta extraordinariamente, fuera de la etapa procesal oportuna para interponerla. Considerando que el agravio es un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional de amparo, considerando que no causa agravio la resolución dictada dentro del ámbito de las atribuciones que le otorga y le faculta la ley a la autoridad impugnada, estimando que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a los jueces la facultad de juzgar y ejecutar la ejecución de lo juzgado, lo cual aconteció en este caso. Fue dilucidado el asunto y ejecutaron lo resuelto, dando como resultado la expulsión de las personas que ocupaban el terreno, siendo una resolución dictada dentro del ámbito de las atribuciones legales, razón por la cual no causó agravio de relevancia constitucional, por lo que esta Fiscalía respetuosamente solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad
que en su oportunidad se dicte el fallo correspondiente declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirme la resolución apelada denegando la acción constitucional de amparo promovida. Muchas gracias. Se concluye la presente vista.